regalo que podamos recibir tu manifestación en esta mañana en el nombre de Jesús. Todo se ata en tu nombre, Señor, y todo se desata en tu nombre. Desata en esta mañana bendición, desata misericordia, desata bondad, Señor, que podamos entender, comprender tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le da otro aplauso al Señor? Antes de seguir la predicación o continuar con ella, quiero darle la bienvenida a Gerardí Díaz. Nos visita por primera vez. ¿Dónde está Gerardí? Bienvenida, ponte de pie para que la iglesia te vea. Bienvenida a la iglesia Casa de Dios. Bendiciones. Estamos para servirte. Me imagino que es amiga de Vanessa. ¿Es amiga tuya, Vanessa? Prima. Ok. También bienvenida, Vanessa, a tu casa. Está Vanessa en medio de nosotros en esta mañana. Esperamos que nos gocemos todos en la presencia del Señor. Así que entramos al tema. El tema es la presencia de Dios. El título es El secreto de la bendición. Dios desde el principio de la humanidad ha querido tener una relación con el ser humano. Cuando hizo a Adán, tuvo conversaciones con Adán y hablaba con Adán todos los días. Después hizo a Eva y tenían comunión Adán y Eva con Dios en todos los días. Todos los días Dios tenía una directriz para Adán y para Eva. Caído el hombre en el pecado, sabemos que por el pecado, por el primer Adán entró el pecado al mundo y por el segundo Adán, que es Jesucristo, fuimos redimidos. Pero desde que cayó Adán en pecado y fue destituido del huerto del Edén, Dios quiso tener un acercamiento siempre con el hombre. Dios quiso tener una relación con el hombre. Y le dio a Moisés, ya en los tiempos de Moisés, le dio a Moisés directrices para que hiciera un arca. Esa arca iba a ser la manifestación de la presencia de Dios con el hombre. Esa arca estaba contemplada, o era un arca rectangular de madera de acacia que medía 112.5 centímetros de largo por 67.5 de ancho y de alto. Estaba cubierta de oro por dentro y por fuera y tenía 4 anillos colocados en los ángulos por los cuales pasaban 2 varas de madera de acacia también cubiertas de oro con que se transportaba. Sobre el arca había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio, encima del cual 2 querubines de oro miraban frente a frente de pie. Con sus alas se extendían cubriendo el propiciatorio. Eso lo podemos encontrar para los que toman apunta en Éxodo capítulo 20 del 10 al 22. Encontramos todas las especificaciones. Dentro del arca dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley. Lo que Dios le había dicho a Moisés en el monte Horeb fueron escritas y fueron resguardadas en el arca del pacto o en el arca del propiciatorio. También estaba dentro del arca el maná, una porción de maná estaba dentro del arca. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. No voy a entrar en detalle qué significaban estas 3 cosas dentro del arca, pero lo que sí te puedo decir que a través de ella Dios se manifestaba al pueblo de Israel. El arca estaba guardada en el lugar santísimo. Cuando hacían el campamento, el arca la guardaban sola en el lugar santísimo. Allí entraba el sacerdote y encima de ella del propiciatorio colocaba el holocausto. Y después, en los tiempos de Salomón, el arca estuvo guardada en el templo que lo construyó Salomón. Allí se manifestaba la columna de Dios, de la presencia de Dios, por medio del arca. Es decir, Dios buscó los medios para que el hombre tuviera comunicación con Dios, para que el hombre pudiera llegarse a Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba.
En el tiempo del Antiguo Testamento vino el Espíritu de Dios sobre David y David venció a Goliat. En el Antiguo Testamento vino el Espíritu de Dios sobre Josué y venció a los amalecitas. El Espíritu de Dios vino sobre Moisés y Moisés dirigió con brazo fuerte, al pueblo de Israel por el desierto. Era una visitación. Ahora nosotros no tenemos una visitación de la presencia de Dios. Ahora tenemos un templo que es este cuerpo donde habita la presencia de Dios. Así que yo no voy a invitar al Espíritu Santo, ven a mi vida, porque quiere decir que estaba fuera de mí. Le voy a decir, Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida con el poder que solamente tú tienes, la Shekinah de Dios. Así que, hablándote del arca, la presencia de Dios tiene un secreto para bendecir. Y voy a hablar de 3 personajes. Voy a hablar del personaje Abinadab, voy a hablar de Obed-Edom y voy a hablar de Dios. Indudablemente voy a dejar a Dios de tercero, no porque lo vaya a colocar diminutamente en el tercer lugar y no en el primero, porque quiero desglosar el mensaje, porque yo quiero que usted sea bendecido. Amén. Yo quiero que la iglesia Casa de Dios, toda la iglesia que somos nosotros, seamos bendecidos. Amén. Y no necesariamente, hermano mío, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, disfrutamos de los beneficios, de la bendición que ella contempla. Hay creyentes que no son bendecidos, lamentándolo mucho. ¿Por qué? Hoy vamos a descubrir muchos por qué no somos bendecidos como nosotros lo esperamos. La presencia de Dios está en nosotros para bendecirnos. Si usted lee el libro de Efesios, la carta de Efesios, la que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, se va a dar cuenta en el capítulo 1 que dice que ya todos somos bendecidos con bendiciones espirituales en las regiones celestes. Ya todos somos bendecidos, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Es decir, usted y yo ya somos bendecidos, amén. Pero hay bendiciones que no las disfrutamos porque no sabemos cómo ejecutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, el arca, narrémonos, el pueblo de Israel fue a pelear contra los filisteos y fueron derrotados. Y los filisteos tomaron para sí el arca de Dios. Y por causa del arca de Dios, mi esposa se va a identificar bien con el mensaje porque está viendo una serie que se llama Rey. ¿La puedo recomendar? Rey. Se llama Rey. Es la historia del libro de los reyes en adelante, de Samuel. Es una serie que la puede conseguir en una plataforma que no le voy a dar publicidad porque es ilegal. Pero la puede disfrutar. Pero cuando el arca cae en manos de los filisteos, sobre los filisteos vinieron plagas. Sobre los filisteos vinieron tumores, empezaron a sucederle cosas. Y ellos comenzaron a tener temor y dijeron que era por causa del arca. Y ellos empezaron a huir despavoridamente y llegaron a un lugar donde estaba una peña y estaba la casa de Abinadab. Abinadab significa mi padre es noble, generoso, padre de una promesa, alguien dispuesto o voluntario. Ahora, ¿quién era Abinadab? Abinadab era un levita, era un sacerdote de la tribu de Judá. No fue una casualidad que los filisteos dejaran el arca y la dejaran en casa de Abinadab. ¿Sabe qué hicieron la familia de Abinadab? Abinadab tenía 3 hijos y agarraron el arca y la metieron en la sala. Hay errores que nosotros cometemos en nuestra vida, es que no instruimos a nuestros hijos, a nuestra familia en el temor de Jehová. Hay cosas que ocurrieron en la vida de Abinadab y de sus hijos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab? 20 años tuvo el arca en la casa de Abinadab. Y Abinadab no recibió bendición.
Ahí no hubo manifestación de la presencia de Dios. Ahí no hubo una manifestación sobre sus hijos. Dice los historiadores, usted lee Crónica capítulo 15, el capítulo 16, se va a dar cuenta de que Abinadab no instruyó a sus hijos en el temor de Dios. Siendo él un sacerdote, siendo él un levita, no apreció, no atesoró la presencia de Dios que estaba en su casa. Y no fue un día o no fueron 3 meses como el caso de Obed-Edom, sino fueron 20 años que estuvo el arca o la presencia de Dios en casa de Abinadab. Y si recuerda bien lo que significa Abinadab, uno de los nombres es padre de una promesa. No basta con saber que tenemos promesas del Señor que nos van a beneficiar, promesas de Dios que están reservadas para sus hijos. No basta con saber de ello. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Ir en pos de la promesa. Amén. Ir en pos de esa promesa. No podemos concebir que hayan padres que no le enseñen la Biblia a sus hijos. Que no hayan padres y madres que no enseñen a orar a sus hijos. En este caso hablo de los padres, porque en el Antiguo Testamento Abinadab era el sacerdote. Él se sabía la Torá, él se sabía la ley. No había colocado la Torá o la ley en el corazón de sus hijos. No la había puesto en linteles de su casa. No le había dicho a sus hijos qué simbolizaba el arca de Dios, hermano. Siendo un levita, siendo alguien conocedor de ella, no había hecho nada para instruir a sus 3 hijos a tener el temor de lo que estaba enfrente. Estaba el arca que le había dado victorias al pueblo de Israel. Estaba el arca que le había bendecido al pueblo de Israel. Estaba el arca cuyos enemigos le tenían miedo al pueblo de Israel porque decía, no vamos a pelear contra Israel porque el arca de Dios, la manifestación de Dios está con el pueblo de Israel y por lo tanto nosotros seríamos derrotados. No les enseñó nada a sus hijos, por eso esos 20 años no fueron aprovechados por Abinadab, sino que trajeron maldiciones para él. ¿Y cómo así, pastor? Abinadab, yo creo que los hijos no vieron a Abinadab orar. Yo creo que no hacían un devocional en las mañanas. Yo creo que el Abinadab no hacía el altar familiar en las noches con sus hijos. Yo creo que no los reunía y les compartía la Torá a sus hijos. De hecho, si usted lee Crónicas, se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Abinadab, a pesar de ser el sacerdote, me imagino yo, vamos a darle un voto de confianza, que ya estaba viejo, que ya no quería hacer esas rutinas de sacrificios. Si hubiese sido otro, hubiera sacrificado, como hizo David cuando fue de la casa de Obed-Edom y se llevó el arca como tenía que ser. Ahora le explicamos eso. Y hizo un sacrificio, no hizo nada en el propiciatorio. No le dijo a los hijos, hey, esta es la presencia de Dios. Y no le quedó de otra de poner a uno de sus hijos a cuidarla nada más. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás hijos? Ahora bien, ¿qué significa Obed-Edom? Obed-Edom significa está sirviendo. Es decir, la actitud correcta para recibir la bendición es servirle al Señor. Amén. Es servirle al Señor. En todas las áreas que usted pueda servirle al Señor, sírvale al Señor. Aparte los domingos para el Señor. Lo he dicho varias veces y hoy lo vuelvo a repetir. No se comprometa los domingos son para el Señor. Esa es la primicia que nosotros le damos al Señor. Ahora, Abinadab, el contraste de Obed-Edom es que la presencia de Dios hay que cuidarla, hermano. La presencia de Dios hay que cuidarla y amarla.
Lo voy a volver a repetir. La presencia de Dios, lo primero que debemos hacer para ser bendecido, el secreto de la bendición es que la presencia de Dios hay que cuidarla y amarla. Hay que cuidarla y amarla. Diga conmigo, hay que cuidarla y amarla. Por eso cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás, hermano, tiene que ver con tener ese aprecio, ese apego a la presencia de Dios. Amar la presencia de Dios es buscarla. Porque ya les dije que en el principio todos tenemos el Espíritu Santo, pero debo buscar, amar y cuidar la presencia de Dios para ser bendecido. Gloria a Dios por ese amén. No lo hizo Abinadab. Abinadab no amó la presencia de Dios. Abinadab no cuidó la presencia de Dios. Abinadab la descuidó. Abinadab expuso a sus hijos a la muerte. Porque delegó a un hijo a cuidar el arca. No era cuestión de que el hijo cuidara el arca. El levita tenía que cuidar el arca. El levita tenía que mantener el arca limpia. Nadie podía tocar el arca. Porque los filisteos les fue mal, tumores, murieron, enfermedades y soltaron el arca. Cuando llegaron, metieron el arca en casa de Abinadab. Los levitas tenían que limpiar el arca. No había polvo en ese tiempo. Había más polvo que ahora. No había el asfalto, no había el cemento. Todo era de arena. Él tenía que cuidarla y expuso a sus hijos a cuidarla. Hermano, la presencia que está en tu corazón, yo no soy el responsable de cuidarla, aunque soy pastor y te puedo orientar, pero quien debe cuidar la presencia de Dios es usted. Aquí la cuidamos en la iglesia y tratamos de ser lo más reverente posible, de no comer en el templo, de no ensuciar el templo, de vestirnos adecuadamente, de velar de que todo esté bien en el altar, porque este es el santuario donde nosotros nos reunimos para adorar al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Y el arca estaba en la casa de Abinadab y no la cuidó, no la amó durante 20 años, 20 años perdidos. Puedes tener 20 años en el Evangelio. Eso no te garantiza que estés disfrutando de la presencia de Dios. Puedes tener 30 años en el Evangelio y eso no te garantiza que puedes ser bendecido. Porque no has amado, porque no has cuidado la presencia de Dios. Y Dios es tan celoso que Él lo demuestra en la Biblia. Él es celoso. Y por eso levantó al apóstol Pablo y escribió más de 10 cartas. Y en una de ellas les dijo, ustedes Corintios ignoran acaso que son el templo y la morada del Espíritu Santo. La iglesia de Corintios no amaba la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Corintios vivía una vida desordenada totalmente. Y Pablo les está diciendo, despierten. En ustedes está el Espíritu de Dios, no lo ignoren. Yo no quiero que la iglesia Casa de Dios ignore acerca de eso. Porque debemos amar al Espíritu Santo. Y debemos cuidar la relación con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos tener una relación personal con el Espíritu de Dios. Amén. Cada uno de nosotros, aquí se cumple el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí se manifiesta el Espíritu de Dios macro en todos nosotros, pero en la intimidad, ¿cómo estás con Él? ¿Cómo estás en la intimidad con el Espíritu Santo? De pronto te sientes vacío.
De pronto no sientes los beneficios del Espíritu de Dios que está morando en tu vida, no lo sientes. En ti se está apoderando el espíritu de Abinadab, que está la presencia de Dios, pero no la disfruta. Y el Espíritu Santo no es un adorno en tu vida. El Espíritu Santo no es un adorno que puedes decirle, Espíritu Santo, hoy sí te necesito. Hoy sí te quiero, Espíritu Santo. Pero mañana no, mañana es mi día, mañana no quiero nada contigo. Hermano, tenga cuidado, y hermano, porque el Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es una persona. Amén. El Espíritu Santo dice que te anhela celosamente. Y cuando fallas, cuando pecas, se contrista, se entristece porque le has fallado. Si te identificas con Abinadab, por favor, que hoy se rompa eso en el nombre de Jesús. 20 años y no recibió nada. Siquiera los filisteos recibieron tumores. Siquiera los filisteos recibieron enfermedades y muerte. Recibieron algo. Pero Abinadab en 20 años no recibió nada, hermano. Yo quiero que la iglesia Casa de Dios dé frutos. De que seamos conocidos porque nos guardamos para el Señor. De que seamos conocidos que amamos la presencia de Dios y la cuidamos. Por eso yo como pastor soy celoso de este altar, hermano. Aunque soy uno de los pastores que le da más oportunidades a hombres y mujeres que prediquen aquí. Porque aquí predican casi todos. Hay otras iglesias que no le permiten a otros predicar, aunque permito, yo confío en el liderazgo que se levanta en la iglesia que predica igual que el pastor. Que cuidamos y amamos y atesoramos el santuario de Dios. Ahora mire lo que pasó. La bendición número 2. La primera es la presencia de Dios, hay que amarla y cuidarla. ¿Qué hizo Obed-Edom en esos 3 meses? Obed-Edom tenía 68 hermanos. Y dice la Biblia que Obed-Edom influyó sobre los 68 hermanos a tener temor del arca de Dios que estuvo reposando 3 meses en su casa. 68 hermanos fueron temerosos del arca de Jehová cuando estuvo en casa de Obed-Edom. Pero antes de decirte eso, tengo que llevarte en el momento de que David siente en el corazón como rey de buscar el arca en casa de Abinadab. Dice que hizo un carro nuevo porque quería lo mejor para Dios. Y cuando llega a casa de Abinadab, escuche bien, cuando llega a casa de Abinadab, montan el arca en el carro nuevo, hecho con las mejores maderas y montada en bueyes. No era la manera de trasladar el arca. ¿Quiénes eran los responsables de cargar el arca, hermano? Eran los levitas. No era un carro nuevo. Ahora yo te pregunto algo, y esa pregunta me la hice a mí desde ayer en la tarde cuando estaba preparando el mensaje y estaba estudiando. Pero ¿acaso Abinadab no era un levita y sabía cómo se tenía que trasladar el arca? No pudo era acercársele a David y decirle: David, ¿sabes qué? No montes el arca en esos bueyes. Tienen que ser los levitas de esos 30,000 que andaban con David. Habían levitas. Tienen que ser los levitas que se lleven el arca. Por lo tanto, no te voy a dejar sacar el arca de aquí. No hizo nada Abinadab. No hizo nada. Dejó que la montaran en un arca. ¿Y saben a quién puso a cuidarla? Usa. ¿Quién era Usa? Usa era hijo de Abinadab.
Aquel jovencito que iba llevando con su otro hermano, iban cuidando el arca, y cuando tropezaron los bueyes y el arca se iba a caer, Usa puso las manos sobre el arca y dice que un rayo lo mató. ¿Sabe la consecuencia de no enseñarle a nuestros hijos sobre el temor de Dios? Abinadab, por no enseñarle a Usa que no podía un impío tocar el arca de Jehová, sino los levitas, su hijo fue muerto. Una catástrofe en la familia. Uno de sus 3 hijos murió por negligencia de un padre que no le enseñó el temor de Jehová. Papá, mamá que estás aquí, enséñale a tus hijos el temor de Jehová, porque mañana lo puedes lamentar. Mañana tu hijo puede ser un homosexual, Dios te libre. Mañana tu hijo puede ser tu hija puede ser una lesbiana, Dios te libre. Pero estamos en un mundo corrompido que si no le enseñamos la palabra del Señor a nuestros hijos en la casa, aprenderán malas conductas allá afuera. Le enseñarán en el colegio la igualdad de género. Le enseñarán los movimientos que se levantan en contra de Dios. Y entonces tendrás peligro en tu casa. ¿Sabe qué triste tuvo que ser para Abinadab cuando le dieron la noticia de que su hijo había muerto por causa de Jehová? Porque estaba escrito en la ley que solamente los levitas podían tocar el arca, y aquel que lo tocara sin ser levita tendría que caer muerto. Usa no lo sabía, porque papá no se lo enseñó en casa. Porque esos 20 años papá no se lo enseñó en casa. Pero ¿qué hizo Edom en esos 3 meses que estuvo el arca en su casa? En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, nos habla de cómo este hombre siempre estaba dispuesto en alabanza. Siempre estaba dispuesto de adorar el arca que estaba en su casa. Obed-Edom, sin ser un levita, pero era un hombre temeroso de Dios, sí sabía lo que estaba en tu casa. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que está en tu casa? ¿Tú sabes lo que está en tu cuerpo? ¿Sabes que tienes el Espíritu de Dios? Y no que andamos en luz, no podemos andar en tinieblas. Sabe que la luz y las tinieblas se oponen. Sabe que siempre prevalecerá la luz de Cristo por encima de las tinieblas. Este hombre, cuando leo Crónica 15, 21, que dice que tenían los arreglos en la octava. ¿Hay una octava en los instrumentos? ¿Sí hay una octava? Bueno, ¿quién inventó eso? Ya Obed-Edom dice que Matatía, Elifeliú, Mignías, Obed-Edom, Heiziel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. La presencia de Dios estaba en mi casa y él dijo, no voy a pelar este boche. Voy a adorar con arpa al Dios Todopoderoso. Hermanos, cuando venga la iglesia, adore al Señor con aplauso. Cuando venga la iglesia, que su corazón esté en la octava para adorar al Señor. Que cuando venga la iglesia, venga dispuesto a alabar al Señor. Que cuando todos estemos de pie adorando al Señor, no se siente, hermano, tendrá tiempo para sentarse mientras escucha al pastor predicar, o cuando escucha los anuncios, o cuando se va a su casa va a tener tiempo de almorzar y de echar una siesta. Pero cuando venga el templo, venga con la octava preparada para alabar al Señor Dios Todopoderoso.
Cuando usted entre en su lugar secreto, prepárese en la octava para adorar al Señor con cánticos nuevos, con cánticos de alabanza, que honren y glorifiquen el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Obed-edom significa entonces estar sirviendo. ¿Sabe? Si usted sigue leyendo Crónica capítulo 15, se va a dar cuenta de que el hombre estaba sirviendo siempre en el arca. Dicen los historiadores y los comentaristas más importantes como el Matthew Henry o otros más que han investigado en la Biblia, dicen que Obed-edom no se despegaba del arca, que Obed-edom estaba siempre en la presencia de Dios, que Obed-edom estaba siempre pendiente de lo que le hacía falta al arca, porque él sabía lo que estaba dentro del arca era la manifestación de Dios para el ser humano. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Lo tienes predispuesto para pecar o lo tienes dispuesto para servirle al Señor? ¿Quieres desperdiciar 20 años de tu vida en el Evangelio o quieres aprovechar los 3 meses que tuvo Obed-edom? Por eso puedo entender cuando veo esta lectura en la Biblia, puedo entender lo que dijo David. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo puedo entender que son mejores 3 meses con la calidad de Obed-edom que los 20 años que tuvo Abinadab sin recibir nada del arca de Dios. 3 meses son mejores que 20 años. 3 meses de calidad recibiendo la bendición de Dios que está reservada para nosotros, que 20 años como Abinadab, que tenía la promesa, que era padre noble y generoso, pero le faltó el conocimiento, el discernimiento de saber que por causa del arca, él y su familia podían ser bendecidos. Por causa de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, debemos ser bendecidos, hermano. No es una opción, hermano, es que debemos ser bendecidos. El Espíritu de Dios está en nuestros corazones no solamente para guiarnos, para redarguirnos, para recordarnos lo que Jesús dijo. El Espíritu de Dios está en nosotros porque es una manera de bendecirnos. El privilegio de tener el Espíritu Santo en nosotros es una bendición, hermano. Es una bendición, hermano, que si usted se pone a analizar, no lo merecíamos tampoco. No merecíamos que el Espíritu de Dios morara en nuestros corazones, en unos cuerpos mortales. Pero así lo decidió Dios. Así lo estableció Dios para bendecirnos. Sea como un Obed-edom. Ame la presencia de Dios, porque la bendición no es casualidad. La bendición de Obed-edom fue por servir. La bendición de Obed-edom fue por alabar a Dios. Amén. Hermano, ¿estás preparado para recibir bendición? Entonces, ama la presencia de Dios y cuídala. Entonces, entiende que la bendición no es casualidad. Primera de Crónica 15:25 nos muestra que era servidor del Señor. David pues y los ancianos y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de casa de Obed-edom. ¿Con qué fueron? ¿Con qué herramienta fueron? Con 2 cosas nada más. Número 1, ahora sí habían ido con los levitas. Ahora sí iban a llevar el arca como tenía que ser, sacerdocio.
¿Qué dice el libro de Apocalipsis de nosotros? Que somos real sacerdocio, que somos una nación santa. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Juan el apóstol? Que somos un real sacerdocio. Eso quiere decir que puedo andar con la presencia de Dios sin que me mate. Porque se dispuso para nosotros la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Se dispuso para limpiarnos de todo pecado y podemos entrar al lugar santísimo donde estaba el arca sin que nada nos mate. ¿Pero para qué sucede eso? Para que seamos separados para Dios en santidad. Somos real sacerdocio y nación santa. Pero lamentándolo mucho, hay muchos cristianos, valga la redundancia, que no viven en santidad. Hay cristianos, no importando la edad, que pecan. Eso no es tenerle temor al arca. Hermanos míos, estamos llamados a no pecar. Sépalo bien. Estamos llamados a no pecar y a vivir en santidad. Santidad no es una aureola que nos van a colocar arriba y este es santo. Santidad es reservado para Dios, apartado para Dios. Y los que somos reservados y apartados para el Señor no pueden tener ninguna inmundicia, porque el Señor nada quiere con el pecado. ¿Te quieres acercar al Señor y has pecado? Límpiate con la sangre de Cristo. Ciertamente no caerás muerto, pero el apóstol Pablo, cuando habló de la Santa Cena, dice que cuando tomaban la Santa Cena indignamente, muchos dormían, es decir, muchos murieron. Y yo te quiero enseñar, hermano, que el pecado te aparta del Señor. El pecado te aparta de Dios. Y lo otro con lo que llevaba el arca era con alegría. Cuando entiendo que soy un sacerdote, que soy una nación santa, me debo alegrar cuando la manifestación del Espíritu Santo se apodera de mi vida. Y debemos diferenciar entre emociones y manifestación. A veces me puedo emocionar y creo que es el Espíritu de Dios, pero es simplemente mi emoción. Pero cuando reconozco que soy nación santa, sacerdocio y una nación santa, me alegro en la presencia de Dios, debo saber que no hay pecado en mí. Porque el pecado te entristece, el pecado te apaga, el pecado trae consecuencias. Pero en Obed-Edom y en David produjo alegría. Y David danzaba con todos los instrumentos, con arpa, con danza, con salterio, con címbalos, con todos los instrumentos que tenía a disposición. Llevaban el arca con alegría a Jerusalén. Ahora sí la llevaban de la manera correcta. Hay creyentes que viven una vida superficial, que juegan al evangélico, que pueden engañar al pastor y al liderazgo, pero por dentro están podridos. Por dentro no quieren adorar al Señor porque sabe que no están dispuestos y preparados para adorar al Señor, porque el pecado te ha hecho una separación. Y Dios no te quiere escuchar en pecado. Y Dios cierra su oído al pecado. Por eso es que la Biblia dice, o eres tibio o eres caliente, eres frío o eres caliente, pero nunca tibio, porque te vomitaré de mi boca. Dios no quiere nada con los pecadores, hermano. Absolutamente nada. Y esas son las consecuencias. El hijo de Abinadab murió ignorando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué más hace la presencia de Dios? La presencia de Dios abre caminos.
Como prediqué el domingo, la presencia de Dios abre puertas. Si amas la presencia de Dios, Dios va a abrir caminos donde no los hay, hermano. Josué capítulo 3, versículo 14. Ya se los voy a leer, hermano. Josué capítulo 3, versículo 14 al 17 dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Es muy distinto cuando Moisés abrió el mar rojo con la vara. Dios le dijo a Moisés: toca allí con tu vara, y se abrió el mar rojo y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Aquí es que los levitas, los sacerdotes, entraron primero al Jordán. ¿Con qué entraron? Con el arca. ¿Con qué entraron? Con la presencia de Dios al Jordán. Y cuando ellos se le mojaron los pies solamente en la orilla, se detuvo el río como en un montón, dice la Biblia, y los que desembocaban al mar se detuvieron y empezaron ellos a pasar por el Jordán. El Jordán empezó a abrirse. Ellos se pusieron a la mitad del río Jordán y todo el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Cuál era el obstáculo o los obstáculos que le faltaban al pueblo de Israel para tener la tierra prometida? Dos obstáculos. Uno era el Jordán y dos era Jericó. Y los dos fueron direccionados, digámoslo así, o fueron destruidos. Los dos obstáculos, el primero se dividió en dos y pasaron en seco. Entonces puedo entender yo que la presencia que está en mí tiene el poder y la capacidad de abrir caminos donde no los hay. La presencia que habita en nosotros por la fe, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, puede sortear todos los caminos escabrosos que nos presenta el Evangelio en este transitar difícil llamado Evangelio, pero no imposible. El Espíritu Santo es nuestra mejor ayuda para rebasar los obstáculos que nos presenta la vida. Denle un aplauso al Señor, por favor. Así que la presencia de Dios te abre caminos. Si no amabas la presencia de Dios, yo espero que hoy salgas de este lugar amando la presencia de Dios. Que no seas como Abinadab, sino seas como Obed-Edom. Versículo 11 de 2 de Samuel, capítulo 6 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda, ¿qué hizo? Lo bendijo a él y a toda
su casa. 68 hermanos que fueron influenciados por Obed-Edom. Y dicen los estudiosos, los teólogos, que en los tiempos de Obed-Edom se levantó una generación que no se había levantado antes, porque 68 hermanos instruyeron a sus hijos en el temor de Dios y se levantó esa generación que le temía a Dios, que amaba a Dios sobre todas las cosas y que era celoso de la presencia de Dios. Ellos sí sabían que era el arca. El arca era la manifestación de Dios para los hombres y amaron tanto a Dios que esos 68 hermanos le predicaron a sus hijos. Y los hijos le predicaron a los hijos de sus hijos. Y fue corriendo una generación temerosa de Dios. Por lo tanto, destruyeron todos los dioses de acera, todos los baales, todo lo que se anteponía a la presencia de Dios. Esa generación lo destruyó. Y vivieron en paz y en bendición todos los días de su vida. Y termino con esto. Cuando fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Y qué le dijo? Y todo lo que tiene. El que tiene la presencia de Dios la ama y la guarda, la respeta y la atesora y la cuida. Dios bendice todo lo que tiene. Dios bendice tus herramientas de trabajo. Dios bendice tu vida. Dios bendice tu esposa o tu esposo. Dios bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Y dice: y Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Y qué pasó en la ciudad de David? Jerusalén fue bendecida. ¿Por causa de qué? Del arca de Obed-Edom. Por último, la presencia de Dios derriba tus muros. Josué 6:6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: lleva el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca del pacto de Jehová. Nosotros conocemos que el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a Jericó y con gritos se cayó Jericó. Pues déjeme decirle que no fueron los gritos. Fue la presencia de Dios. Fue el arca la que dio la victoria al pueblo de Israel. Así que el segundo obstáculo que tenía para llegar a la tierra prometida era Jericó, pues los muros de Jericó se cayeron. Si esto quiere decir que tus muros se tienen que caer en el nombre poderoso de Jesús. Tus muros se tienen que caer. ¿Sí? ¿Quieres ver tus muros caer? ¿Cuántos quieren ver los muros caer? Tenía tiempo que no traía apuntes, hermano. Por eso me veo un poquito enredado aquí con los apuntes. ¿Quieres ver los muros caer? Cuida la presencia de Dios y ámala. Que los Abinadab que pueden estar en la iglesia hoy desaparezcan en el nombre de Jesús y salgan los Obed-Edom. Los que ahora cambiamos ya, no es un día mejor en tus atrios que 1000 fuera de ellos, son mejor 3 meses que 20 años. 3 mesecitos fueron suficientes para que Dios bendijera a Obed-Edom y todo lo que él tenía. 3 meses. Pero aprendimos de Obed-Edom y aprendimos de Abinadab también. Yo creo que después no se habla mucho de Abinadab, pero yo creo que Abinadab aprendió la lección. Yo creo que aprendió la lección de que tenía que enseñarle a sus otros 2 hijos lo que le había pasado a Usa, el por qué. Y no quiero especular que se haya arrepentido más adelante porque no lo dice la Biblia. Pero si era un levita,
Yo me imagino que recapacitó y enseñó a sus hijos el verdadero sentido del arca y le diría, bueno, tuvimos el arca 20 años y no la aprovechamos, y nuestro vecino Obededón la tuvo 3 meses y ellos sí lo bendijo. Pues aprendamos de los errores de los demás. Aprendamos de los errores de Obededón para no cometerlos. Y aprendamos de los beneficios, de los errores de Abinadab para no cometerlos, y aprendamos de los beneficios de Obededón para ser bendecido en todo. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuál es la octava? Dame una octava para ver cuál es. Bueno, dame cualquiera para ver. Es una curiosidad que tengo porque estaban preparados una octava. ¿Qué iban a cantar? Hermano, tu corazón está preparado. Eso me indica a mí que no importa el acorde. Lo que tiene que estar dispuesto es tu corazón para que agrades al Señor y la presencia de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cómo se tituló el mensaje? El secreto de la bendición. Vamos a ser más bendecidos de lo que lo hemos sido hasta ahora si ponemos en práctica en cuidar y amar la presencia de Dios. Y la bendición no es al azar. La bendición no es que hoy Dios va a bendecir a este, a aquel. Eso no es una lotería. La presencia de Dios no es casualidad. La presencia de Dios está predestinada para sus hijos, porque Él quiere bendecirlos. Vamos a orar. Amado Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque ya no necesitamos un arca, ya no necesitamos el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Tu sola presencia, Espíritu Santo, basta para que seamos bendecidos. Vamos, iglesia, levanta tus manos allí y dile: